tardes con todos, señores alumnos, colegas, doctores. Vamos a iniciar con esta primera clase de traumatología en la que básicamente vamos a hablar de la lesión más frecuente, que son las fracturas. Y justamente al respecto hay bastantes preguntas en los exámenes sobre este tema. Ya, me presento, yo soy el doctor Juan Gutiérrez del Carpio, soy traumatólogo y ortopedista. Yo me formé en la ciudad de Arequipa, en el Hospital Regional Honorio Delgado, en la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente trabajo en el Hospital Regional Hipólito Unanue, en Tacna, y también en la Clínica San Juan de Dios de Arequipa. Bueno, vamos a empezar con este tema amplio que es el de fracturas. Entonces, se define, como ya saben, como una solución de continuidad en el hueso, que generalmente puede ser producido por un traumatismo. Entonces, ¿a qué se le conoce como un foco de fractura? Al conjunto de lesiones de partes blandas que se acompañan de una fractura. Es decir, puede haber lesiones en el periósteo, en los músculos, vasos, en todos los tejidos blandos que están alrededor del foco de fractura. Entonces, es importante este concepto, conocer que una fractura no solamente es lesión del hueso, sino que tiene todo un traumatismo, toda una lesión de partes blandas asociado. Entonces, en base a esto va a tornar el tratamiento, ¿no? Entonces, en cuanto al examen, en cuanto a la clínica, vamos a ver que es importante siempre mencionar estas características, ¿no? El antecedente traumático, generalmente cuando es una fractura de un hueso sin ningún tipo de lesión presente, ¿no? A diferencia de las fracturas patológicas, vamos a ver que va a presentar un dolor constante que en la escala EVA es generalmente de 7, ¿no? Vamos a ver que es un dolor de moderado a intenso, dependiendo el tipo de fractura y de la afección de partes blandas, ¿no? Pero generalmente es un dolor de 7 a 8 en algunos casos. Esto va a generar tumefacción, deformidad de la extremidad comprometida, impotencia funcional es lo marcado, generalmente dolor más impotencia funcional son lo que caracterizan todos esos tipos de lesiones del aparato musculoesquelético. Va a haber movilidad anormal, va a haber un crujido o crepitación, también podemos encontrar equimosis, flictenas, y se puede percibir un chasquido, ¿no? A la palpación. Obviamente, cuando nosotros examinamos a un paciente, no vamos a buscar siempre el chasquido porque eso ocasiona bastante dolor y que se comprometan las partes blandas. Esto se puede encontrar en un examen como es un signo que no se busca necesariamente, por lo que se puede encontrar cuando estamos inmovilizando al paciente, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que los exámenes que nos ayudan, generalmente siempre está primero la radiografía, los rayos X. Entonces, para ver partes óseas, siempre rayos X. Y si necesitamos una mejor imagen, podemos complementarlo con una tomografía. En contraparte con lo que son lesiones de partes blandas, que podemos utilizar la ecografía en algunos casos, sin embargo, su sensibilidad no es tan buena. Y una resonancia magnética que tiene una sensibilidad mayor, alrededor de entre 60 a 80%. Entonces, en fracturas utilizamos radiografía. ¿Cómo se la pide? En dos planos. Porque cuando hay un trazo de fractura, que está sobrepuesto, está cabalgado, puede pasar inadvertido en una sola imagen, mientras que en una imagen lateral podemos evidenciar ese cabalgamiento y sí se evidencia claramente el trazo de fractura. Esto sobre todo para los ojos que no están muy entrenados, ¿no? Entonces, la radiografía en dos planos. Esta localiza y señala el número de fragmentos, indica el grado y la dirección del desplazamiento. Esto es importante para ver cuál puede haber sido el mecanismo de lesión para la producción de esta fractura. Y podemos ver también si es que podemos encontrar la presencia de un cuerpo extraño, como en el caso de las fracturas que se producen por proyectil de arma de fuego, ¿no? La tomografía es cuando necesitamos objetivar sobre todo fracturas articulares para ver el número de fragmentos y sobre todo sirve para la planificación preoperatoria. Entonces, hay varias clasificaciones de las fracturas. A grandes rasgos, una de las clasificaciones es por un agente traumático, fracturas de alta energía o de baja energía, ¿no? Hay también lo que se le conoce la fractura por fatiga.
o fractura por sobrecarga, también conocida con el epónimo, que es la fractura del soldado de Deutschlander. Vamos a ver que se presenta por unos microtraumatismos repetidos en intensidad y sobrecarga con una relativa frecuencia sobre un determinado hueso, ¿no? Alteran la propiedad físico-química del hueso normal. Generalmente está localizada, o sea, esta fractura por sobrecarga, la del Deutschlander, está localizada en la diáfisis del tercer metatarsiano, ¿no? También puede encontrarse en la diáfisis de la tibia, en este caso hablamos de una Orloff Disc, y en la apófisis espinosa de la séptima cervical, es una fractura de cargador. También puede presentarse en el cuello del fémur. Entonces, es importante que recuerden que estas fracturas por estrés o sobrecarga se presentan por microtraumatismos que se ocasionan con una frecuencia relativa sobre una determinada parte del hueso. ¿Ya? En cuanto a fracturas patológicas, el hueso es portador de una determinada patología. Puede ser una descalcificación, como una osteoporosis, ¿no? La osteoporosis puede ser de diferentes causas. Podemos encontrar por pacientes senil, por desuso, por ejemplo, pacientes en los que se inmovilizan bastante tiempo, o los pacientes que tienen una patología neurológica, como una paraplegia, y no utilizan sus miembros inferiores, siempre tiende a ir hacia la osteoporosis. También tenemos aquí el síndrome de Sudet. Entonces, descalcificación. Tenemos enfermedades infecciosas, ¿no? Como pueden ser osteomielitis, lo más frecuente, algunas enfermedades parasitarias, algunos quistes se pueden localizar también en los huesos largos, ¿no? Entonces, también puede ser por parásitos. También es frecuente cuando hay tumores, ¿no? Y esos tumores pueden ser benignos, como un quiste, una displasia fibrosa ósea, o tumores malignos, ¿no? O un condrosarcoma, un osteocondrosarcoma. Fragilidad ósea congénita, en el caso de lo que es la osteogénesis imperfecta, puede ser también por un desequilibrio hormonal, como recordarán, las hormonas de las cuales depende la calcificación del hueso son la paratormona y la calcitonina, ¿no? Hormona producida por la glándula tiroides también. Entonces, cuando hay un desbalance entre estas o hay tumores de las glándulas paratiroideas, entre otros, hay una sobreproducción de una determinada hormona, como en este caso la paratormona, y hay un exceso de resorción ósea y esto puede ocasionar también fracturas patológicas. Entonces vamos a ver que hay varias patologías que pueden desencadenar estas fracturas patológicas. Es un hueso que tiene una patología de fondo y que generalmente se asocia a traumatismos de menor intensidad. Mecanismos de lesión. Entonces puede ser por un trauma directo, que la fractura se produce en el punto de contacto. También puede ser por aplastamiento o compresión. En este caso se presenta una fractura por minuto. Cuando es una fuerza que incide sobre el hueso, generalmente el trazo de fractura es transversal. Sin embargo, cuando es por aplastamiento o compresión, el trazo de fractura es conminuto. Conminuto se refiere a multifragmentario, varios fragmentos, generalmente más de 4 fragmentos. Traumatismo indirecto es aquel en el cual es distante al punto en el cual se ejerce la fuerza. Esto sobre todo en caídas sobre la mano sobre la mano en extensión, puede repercutir en las fracturas del húmero distal, como las fracturas del codo, ¿no? Las fracturas supracondilias, fracturas de la cabeza del radio, ¿no? Cuando hay una caída de pie de una gran altura, puede desencadenar también fracturas a nivel de la tibia, ¿no? Pero la característica de este tipo de trazo, que se va a hacer de trazo de fractura, es que son espiroideas, cuando es por un trauma indirecto. Cuando es por flexión con un extremo fijo, puede ser un trazo oblicuo. Y cuando es por flexión actuando en 3 puntos, puede dar como consecuencia un tercer fragmento. Aquí en estas imágenes estamos viendo lo mencionado ya. Tenemos en este lugar la fractura por trauma indirecto, que podemos ver aquí, una fractura supracondilia de húmero. En este caso, la fractura por flexión con un punto fijo. Tenemos una fractura del malleolo peroneo infrasindesmal, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo de la fractura con un tercer fragmento.
pero básicamente es... Digamos que tenemos el hueso en esta posición y tenemos una fuerza que incide sobre una de las verticales. En este caso, lo que va a ocasionar eso es que se produzca un traumatismo con tercer fragmento. Más o menos así. Va a haber un fragmento, o también le conocen como en alas de mariposa, ¿no? Más o menos así. En este caso, la fuerza viene por este lado y va a hacer que se rompa de esta manera, ¿no? Hay algunas características físicas que hacen que se produzca de esa forma o que simplemente se produzca un trazo transversal. Entonces, eso sobre todo sirve para lo que es determinar el mecanismo de lesión, ¿no? Bueno, en cuanto vamos a ver, según la etiopatogenia, puede ser también como fracturas incompletas, lo que son las fracturas, las fisuras. Y dentro de esas fracturas incompletas también hay varios tipos de fractura. Tenemos la incurvación plástica o deformidad plástica. Este tipo de fracturas generalmente se producen en pediatría porque, como sabemos, el esqueleto de un niño es distinto al esqueleto de un adulto por ciertas características. La principal es que es un esqueleto en desarrollo, en cuya morfología el periósteo es muy grueso. Vamos a ver que mientras más pequeños son los niños, el periósteo es más grueso, de tal forma que cuando ya llegan a la pubertad de la adolescencia, el periósteo es cada vez más delgado. Cuando ya somos adultos mayores, el periósteo es una membranita casi imperceptible. Sin embargo, en los niños de menor edad, el periósteo es muy grande. Entonces, al ser el periósteo muy grande, es más difícil que se produzca una fractura completa. Son más frecuentes las fracturas incompletas. Dentro de estas podemos encontrar una deformidad plástica. Al principio, encontramos una deformidad plástica, como podemos ver en la imagen inferior, ¿no? Una deformidad plástica con un antecurvatum. Se habla de antecurvatum cuando en el plano anatómico está con una concavidad hacia adelante, ¿no? Si es que fuese la concavidad hacia adelante, se hablaría hacia atrás, perdón, sería de un recurvatum. Entonces, bueno, también tenemos las fracturas en tallo verde, ¿no? Las fracturas en tallo verde, como podemos ver en, esta imagen, ¿no? Solamente una de las corticales está dañada y la otra cortical se mantiene íntegra, ¿no? Las fracturas en rodete o bambú, como se puede ver acá en esta imagen, generalmente se produce por por un trauma indirecto. Fractura por aplastamiento trabecular, generalmente en lo que son los cuerpos vertebrales, y la depresión y hundimiento. Entonces, estas fracturas incompletas, como ya se les mencionó, son más frecuentes en lo que es pediatría, en niños. El tratamiento de las fracturas en rodete, bueno, el tratamiento de esas fracturas al mantenerse la anatomía, generalmente es inmovilización. Ahora, si es que es una fractura en tallo verde, como la que se puede ver en la imagen, hay un angulamiento, tenemos que reducirlo, es decir, restituir la anatomía normal, restituir los ejes que están afectados y no puede haber angulamiento, ¿no? Idealmente no debería haber angulamiento. Hay ciertos grados de angulamiento, cierto grado de desplazamiento, cierto grado de acortamiento que se toleran según determinado hueso. Eso sobre todo en personas adultas y también en niños. Pero lo ideal es que regrese lo más anatómico, lo más normal a lo que era pues antes de la fractura, ¿no? En este caso, que hay una angulación marcada, se tiene que regresar a la anatomía, que se llama reducir. Se reduce
en el caso de esas fracturas en tallo verde, y luego se inmoviliza con un aparato de yeso. En el caso de las fracturas en rodete o bambú, pues solamente hay inmovilización porque vemos que no hay alteraciones del eje, ni rodamiento, ni desplazamiento, ni nada por el estilo. Entonces, en el caso del tratamiento de las fracturas en rodete, es suficiente con una simple inmovilización. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las fracturas completas, vamos a ver que se dividen en varios tipos según el trazo de fractura. Puede ser un trazo transversal, oblicuo, espiroideo, a tercer fragmento, segmentaria, minuto, longitudinal. Entonces, cuando hablamos de un trazo transversal, en los casos en los que hay un ángulo del trazo de fractura que es inferior a, se puede considerar hasta 30 grados. El ángulo que se forma entre el eje del hueso y el trazo de fractura propiamente dicho, ¿no? Cuando es por menos de 30 grados, es una fractura transversal. Cuando es entre 30 y 45 grados, una oblicua corta, y más de 45 grados, una oblicua larga, ¿no? Es suficiente con que recuerden que más de 30 grados es una oblicua. Relevante, sobre todo para el tratamiento quirúrgico, porque eso va a hacer que una fractura pueda ser estable o pueda ser inestable. Y de eso depende también el tratamiento. Ya, podemos ver una fractura transversal, oblicua, espiroidea, con un tercer fragmento en alas de mariposa, como ya se les ha mencionado anteriormente, segmentaria, con minuto longitudinal. Entonces, acá vamos a ver las diferencias. En el caso de una fractura espiroidea, su propio nombre lo dice, generalmente es por trauma indirecto, ¿no? Y mantiene un trazo más o menos así. Al tercer fragmento, como ya lo hemos visto, o también se le conocen alas de mariposa, ya lo hemos explicado, una fractura segmentaria es en la cual hay dos trazos de fractura en un mismo hueso. En este caso, podría ser un trazo a este nivel y otro trazo al que se muestra en la imagen. Hay un tercer fragmento que está dividido completamente, ¿no? Es un segmento dividido, hay dos trazos de fractura ahí. Entonces, en ese caso es una fractura segmentaria. Con minuta es multifragmentaria cuando se produce ya más de 4 fragmentos. Generalmente está asociado por traumatismos de alta energía. Y una fractura longitudinal es en el caso, por ejemplo, que va desde por ejemplo, desde la cara articular hacia abajo, ¿no? Es una fractura longitudinal. Son raras, pero se presentan en algunos casos. Entonces, ¿qué otras características tenemos que tener en cuenta en el caso de las fracturas completas? Estas características de angulación, rotación, traslación y cabalgamiento, ¿no? Entre los fragmentos de la fractura. Entonces, como ya hemos visto, esto es importante porque ciertos huesos toleran cierto grado de angulación, ¿no? En el caso del húmero, al ser un hueso de que no es de carga, acepta más grado de angulación, inclusive cierto grado de rotación y de disminución de la longitud, es decir, de acortamiento. Puede ser tolerado por el húmero, por ejemplo. Sin embargo, si es un hueso de carga, como lo es la tibia o lo es el húmero, el fémur, se tiende a aceptar ciertos grados de angulación, ¿no? Pero no se acepta rotación y tampoco se acepta un cabalgamiento. Eso es variable según la edad. Ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando cada una de las fracturas y sus diferentes características. Entonces aquí podemos ver lo que es, ya se les había explicado, las fracturas espiroideas o por torsión. Generalmente es por un traumatismo indirecto. Fracturas en alas de mariposa con un tercer fragmento, pero a diferencia de las fracturas segmentarias, cabe destacar que hay un contacto entre los fragmentos principales.
En el caso de la fractura segmentaria, no. Hay un tercer fragmento en el medio que está flotando. Eso es lo que la difiere. Esto generalmente es por un trauma directo. Fracturas en dos niveles, las fracturas segmentarias ya explicadas anteriormente, fracturas conminutas, ¿no? Traumatismos directos. Estas fracturas se asocian bastante a lesión de partes blandas, ¿no? Generalmente se producen por traumas de alta energía y las partes blandas están muy afectadas. Los vasos sanguíneos, los músculos, los nervios, ¿no? Otro tipo de clasificación. Podemos clasificar en fracturas abiertas o cerradas, esto dependiendo. Las cerradas, valga la redundancia, no se comunica el foco de fractura con el medio ambiente. En las abiertas sí. Hay una solución de continuidad en la piel que comunica el foco de fractura. Entonces, esto es importante, ¿ya? Generalmente pueden producirse, cuando son traumas de alta energía, la disrupción de la piel la ocasiona el agente externo hacia el hueso. En las fracturas de baja energía, en las fracturas de menor grado, la disrupción de la piel generalmente se ocasiona por el propio hueso, ¿no? El propio hueso es el que daña la piel y se expone de esta forma. Entonces, vamos a ver que hay una clasificación, ¿no? Y en esto, a mayor grado, es importante que recuerden que a mayor grado en esta clasificación, aumenta la gravedad y también aumenta el daño de partes blandas. Entonces, compromiso de partes blandas. Tenemos esta clasificación de Sherry-Gottschen, que va desde un 0 grados en los que no hay lesión, primer grado, segundo y tercer grado. En el primer grado va a haber una abrasión superficial, moderada de tumefación y escoriaciones. En el segundo grado va a haber una abrasión profunda, una contaminación y tumefacción. Va a haber contusión y ampollas. En el tercer grado es una contusión extensa, tumefacción tensa, flictenas, y lo principal es que en este tercer grado ya se asocia al síndrome compartimental, que es una de las pocas emergencias que tenemos en traumatología, en las cuales debemos actuar rápido, porque si no va a conllevar a una discapacidad permanente, ¿no? Porque el paciente puede inclusive llegar a perder la pierna o el brazo, según el miembro que esté afectado. Entonces, es por eso que se considera el síndrome compartimental como una emergencia, según la definición que da la OMS para emergencias. Entonces, recuerden esa clasificación de Sher, ¿no? Que va del 1 al tercer grado, dependiendo del compromiso de las partes blandas. Aquí tenemos unas fracturas específicas de lo que es la edad pediátrica, que son las epifisiolisis, o fracturas de la epífisis, de la fisis, rupturas de la fisis o epifisiolisis, así se les conoce. Y hay la clasificación de Salter-Harris, que es bien conocida, ¿no? Va desde el tipo 1 hasta el tipo 5. En la del tipo 1 simplemente hay una disrupción de la fisis con un desplazamiento leve. En la del tipo 2 hay esa disrupción de la fisis, pero un trazo un trazo que va desde la fisis hacia la diáfisis. ¿Dónde está? Como podemos ver aquí, ¿no? El trazo va hacia la diáfisis. O metáfisis, ¿no? Diáfisis o metáfisis. En un tercer tipo podemos encontrar la misma disrupción de la fisis, pero un trazo que va desde la fisis hacia la epífisis y hacia la cavidad articular, específicamente hacia la cara articular, ¿no? Entonces vemos que conforme va avanzando, la gravedad también avanza. En las del tipo 4 tenemos esa disrupción de la fisis y un trazo que va, disrupción total desde la metáfisis hasta la carilla articular. Se le conoce como metáfiso epifisiario, ¿no? Hacia abajo, como pueden ver aquí. Y tenemos un quinto tipo, ¿no? En el que se produce por un aplastamiento. La clasificación de Salter-Harris sí es preguntada varias veces en los exámenes de residentado, de NAM o de salud. Tenemos aquí, indique cuál es el tipo de epifisiolisis más frecuente con su tratamiento correspondiente. Entonces, no hemos mencionado cuál es el tratamiento, pero básicamente es
en el caso del tipo 1 hay un desplazamiento mínimo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando hay un desplazamiento? Se tiene que restituir la anatomía. En este caso, tenemos que hacer un proceso, una maniobra de reducción para dejarlo lo más anatómico posible y luego inmovilizar. En el caso en los que hay un desplazamiento más marcado, igual aquí se tiene que hacer una reducción. Sin embargo, en estos casos, bueno, se puede optar por una reducción y una inmovilización con yeso si se queda 100% reducido, o sea, lo más anatómico posible. En algunos casos, el fragmentito este que está acá va a producir inestabilidad. Y aparte, si no queda 100%, puede traer como consecuencia la principal complicación de la epifisiolisis, que es una alteración del crecimiento a ese nivel y deformidad consecuente según el hueso afectado. Entonces, por eso se opta para que quede al 100%, reducirlo quirúrgicamente, es decir, una reducción cruenta y fijación. Generalmente se fija con clavos, simplemente con clavos. El esqueleto inmaduro tiene que fijarse con clavos para no afectar los cartílagos de crecimiento. Igual en el tipo 3, una reducción que generalmente es cruenta, más estabilización o fijación con clavos. Kirchner igual en la del tipo 4. Y en la del tipo 5 también se hará el tratamiento quirúrgico. Básicamente en el tipo 5 hay que hacer una descompresión de eso. Y se puede hacer también con maniobras de tracción y contratracción. Y luego de ello, una fijación definitiva. Entonces, para hablar ya del tratamiento, entonces vemos cuáles son las más frecuentes. Las más frecuentes van desde el tipo 1 hasta el tipo 5, que son menos frecuentes, ¿no? Las más frecuentes son las tipo 1. Entonces, desde ya tenemos que el tipo 5 no es muy frecuente, ¿no? Pero el tratamiento quirúrgico puede ser, como también puede ser una reducción incruenta. Tipo 2 más tratamiento quirúrgico. Tipo 1 más tratamiento conservador, reducción y aparato de yeso. Esa es, ¿no? Se tiene que reducir, luego poner un aparato de yeso. Tipo 2 y tratamiento conservador, reducción y yeso. Tipo 1 y tratamiento quirúrgico. No, la de tipo 1 generalmente no es quirúrgico, solamente es reducción. En este caso la respuesta correcta es la C. En la clasificación de Salter-Harris de las epifisiolisis, el tipo 4 corresponde a un aplastamiento del cartílago de conjunción. No, eso es el tipo 5. Fractura articular con un trazo oblicuo que separa un fragmento epífiso metafisiario. Es la definición exacta de una fractura tipo Salter-Harris 4. Fractura transepifisiaria que se continúa hacia un lado a lo largo del cartílago de conjunción. Es la del tipo 3. Desprendimiento de todas las epífisis junto a una cuña metafisiaria, del tipo 2. Y desprendimiento epifisiario puro, del tipo 1. ¿no? En este caso la respuesta correcta es la B. Vamos a hablar un poco del proceso de consolidación, ¿no? Vamos a recordar que hay dos tipos. Eso es lo que quiero que me capten un poco, porque de esto depende bastante el tratamiento de la fractura a nivel de los distintos huesos en el organismo, ¿no? Hay dos tipos de consolidación. Consolidación primaria y consolidación secundaria. ¿Ya? Consolidación primaria, ¿qué conlleva? Va a haber se le conoce también como consolidación per primum, y no se forma callo aquí. No hay callo. En la secundaria sí hay callo. Entonces, en el caso de la secundaria, la consolidación... En el caso de la secundaria, la consolidación se da con la formación de callo, y vamos a ver, como estamos viendo en esta imagen, que va a ser por proliferación a partir del periósteo. Sin embargo, en la consolidación primaria no hay formación de callo y la reparación se hace a nivel endóstico, es decir, por los canales trabeculares. Ya en una primaria no hay callo, generalmente en una secundaria siempre hay formación de callo. ¿Qué es importante recordar aquí? Que esta consolidación primaria se obtiene cuando hay una característica fundamental, que es la compresión entre fragmentos.
Cuando hay compresión entre fragmentos, entonces se va a producir esta consolidación primaria sin formación de callo. ¿Qué quiere decir compresión de fragmentos? Que va a haber una fuerza que comprima los segmentos, ¿no? Uno a este nivel y otro a este nivel, que compriman el trazo de fractura, que lo aprieten. En ese caso, no se forma callo. ¿Y cuándo se da este caso de la compresión interfragmentaria? Cuando hay cuando hay una estabilidad absoluta. Entonces, es importante que recuerden que cuando hablamos de consolidación primaria, va a haber una estabilidad absoluta. Sin embargo, cuando hablamos de una consolidación secundaria con formación de callo, hay una estabilidad relativa. Y ahora me dirán, pero doctor, ¿qué es importante esto? Es importante porque cuando hay una estabilidad absoluta, vamos a ver que hay una reducción perfecta, una reducción al 100%. ¿Y en qué casos necesitamos que sea una reducción perfecta al 100% y que haya compresión interfragmentaria? En los casos en los que hay fracturas articulares, unas fracturas articulares que estén desplazadas. ¿Por qué tiene que quedar la articulación al 100% reducida? Porque hay movilidad en la articulación. Al contrario, cuando hay una diáfisis, en la misma diáfisis no hay movilidad. Cumple otra función la diáfisis, no que es la transmisión de cargas. Sin embargo, a nivel de la articulación hay una congruencia entre cada segmento articular que si no queda al 100% va a conllevar problemas como artrosis, como dolor crónico, como impotencia funcional crónica, entre otras, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de por qué en algunos casos necesitamos una estabilidad absoluta y en algunos otros casos necesitamos solamente una estabilidad relativa. Cuando hablamos de estabilidad absoluta, cuando el movimiento entre los dos fragmentos es de cero, no hay nada de movimiento. Sin embargo, cuando hay ciertos grados de micromovimientos, se habla de estabilidad relativa. Hay cierto grado de movilidad, ¿no? ¿Y cómo se logra esta estabilidad absoluta? La estabilidad absoluta, vamos a borrar esto, ya. La estabilidad absoluta la podemos lograr con tres medidas, con tres, entonces tenemos estabilidad absoluta. Estoy hablando del tratamiento quirúrgico también. La podemos lograr con una placa de compresión axial. Otra es con un tornillo interfragmentario que tiene sus características. Y otra es con un obenque o un sistema de bandas de tensión. Con estos tres. Ahora, ¿cómo logramos una estabilidad relativa? Con todos los otros medios de estabilidad de la fractura. Y dentro de ellos tenemos los aparatos de yeso convencionales, tenemos los clavos endomedulares, tenemos la fijación externa, las placas puente, que ya vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Pero este concepto es importante, que lo deben recordar. ¿Ya? Entonces tenemos, ya para volver a la diapositiva, tenemos ¿qué es la consolidación? ¿No? Pues, esta consolidación puede ser primaria, perpriman o puede ser secundaria. Cuando hay una formación de callo secundaria, ya lo mencioné, en este caso hay estabilidad relativa. ¿Ya? Se va a formar un hematoma fracturario. Después del hematoma fracturario va a haber una invasión de células pluripotenciales, se va a formar un callo fibroso, invadido por osteoblastos, luego se va a calcificar, se va a formar el callo duro y luego va a haber un proceso en el cual se remodela, ¿no? Se forman trabéculas y hay una remodelación. Así, después de todo, el callo de lo que es voluminoso disminuye su tamaño. Entonces, esta etapa de formación de callo de una consolidación secundaria tiene etapas que duran un determinado tiempo, ¿no? El hematoma dura desde la fractura unos 2 a 3 días después, en los que ya se comienza a formar el callo blando, que va hacia la segunda y tercera semana. Se va a comenzar a formar en el callo fibroso, o el callo duro, también conocido, que va desde la tercera semana hacia los 4 meses, generalmente 3 a 4 meses.
Y luego la fase de la remodelación. Entonces ya pueden revisar ustedes mismos el proceso de consolidación, porque tiene que ver con bastantes liberadores de citoquinas, ¿no? Que ya lo deben revisar. Entonces, en principios generales, ¿cuál es lo fundamental de nuestro tratamiento? Es que la persona que ha sufrido una fractura que le ocasiona una discapacidad funcional, en este caso eh, temporal, regrese a su actividad normal luego de que se rehabilite, ¿no? Y esto, ¿cómo lo ocasionamos? Cuando hay una fractura desplazada, hay que regresar lo más normal que estaba, lo más anatómico, y eso se hace mediante ese procedimiento que es la reducción. Entonces se hace una reducción y luego se inmoviliza, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fractura transversal de diáfisis, en este caso parece el húmero, ¿no? Parece una fractura de húmero. Eh, por la tróclea que está aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos, hacemos que los fragmentos queden lo más posible con una angulación de cero, con una rotación de cero y sin acortamiento, ¿no? Lo más estable posible, y luego se inmoviliza. ¿Y cómo podemos inmovilizarlo? De una forma con un yeso, o podemos hacerlo de una forma quirúrgica, pudiendo hacer un clavo endomedular, una fijación externa, varios implementos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre inmovilizar, o sea, hacer una inmovilización con yeso y hacer o operarlo de frente al paciente para inmovilizarlo con una fijación externa o con un clavo endomedular? La diferencia está en en el tiempo que se va a demorar para regresar a su actividad normal. Ambos tratamientos tienen ambos tratamientos tienen sus ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene el yeso? Pues que no lo sometemos a una intervención quirúrgica con todos los riesgos. Que le choque algún anestésico, el riesgo de sangrado, el riesgo de osteomielitis, que es una complicación bien severa. Entonces, tiene sus desventajas. Tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo eso, que no vamos a hacer un procedimiento quirúrgico. La desventaja principal es el tiempo, ¿no? El tiempo, en el caso de cuando es un aparato de yeso. En el caso en donde hacemos una intervención quirúrgica, hay un menor tiempo para que sane. O sea, el tiempo en el que el hueso se va a reparar básicamente es similar. Sin embargo, cuando operamos y ponemos, por ejemplo, en este caso, un clavo endomedular, un clavo que viene por aquí, por el centro, y que se estabiliza con unos tornillos de bloqueo a este nivel, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar estabilidad al húmero y el paciente va a poder mover su hombro y su codo más precozmente. Sin embargo, con el yeso va a tener que estar con el yeso por lo menos unos 2 a 3 meses, y eso le va a generar una rigidez articular en el codo y en el hombro. Y quizás también en la muñeca, porque va a utilizar cabestrillo probablemente y también deje de mover la muñeca. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El yeso tiene sus ventajas de no tener las consecuencias o las complicaciones de una intervención quirúrgica, y el otro tiene la principal ventaja de que la movilización va a ser más precoz. Y ese es uno de los principios sobre los cuales está basado el tratamiento actual de las fracturas. Hay una entidad que es la AO, la Asociación Internacional de Osteosíntesis, fundada en Suiza, que tiene ciertos principios, 4 principios, y uno de esos principios es la movilidad precoz. Entonces nosotros, para que el paciente más rápido comience a mover, para que no se produzca esa rigidez articular, es que lo operamos, ¿no? Pero con un yeso también puede ir bien. Entonces, vamos a ver. Tratamiento médico, bueno, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes, sedantes, en algunos casos antibióticos, cuando es una fractura expuesta generalmente. O cuando hay mucho compromiso de partes blandas, para evitar esto también, para evitar que se sume una infección. El tratamiento definitivo, vamos a ver que siempre se tiene que hacer una reducción, es decir, restituir la anatomía. Esta reducción puede ser incruenta o puede ser cruenta. ¿Cuál es la diferencia? Que en una reducción incruenta no abrimos el foco de fractura, es decir, no hacemos una incisión operatoria para aperturar el foco de fractura.
en la reducción cruenta se abre el foco de fractura, como pueden ver en esta imagen. En la imagen superior estamos viendo la reducción de una luxación de glenohumeral, ¿no? Para hacer reducción es eso, devolver la anatomía. En este caso, en particular, es hacer que la cabeza del húmero regrese a la cavidad glenoidea, pero es un tema ya de luxación, que no lo vamos a ver en esta clase. Pero para tener la idea de que una reducción es el hecho de devolver, restituir la anatomía. A eso se le llama reducción. Entonces, vamos a ver qué objetivo vamos a lograr. Una buena reducción es decir, que esté al 100%. Entonces, aquí vamos a recordar esto que habíamos mencionado con respecto a cuando es una fractura articular y cuando es una fractura no articular o de la diáfisis. Aquí tenemos una fractura con minuta de la tibia proximal, en la cual llega a haber un trazo articular. Entonces, recordamos lo que les había mencionado con respecto a que la articulación tiene que quedar lo más perfecto posible. La reducción tiene que quedar casi al 100%, es lo ideal. Entonces, ¿cómo logramos eso? Buscando una estabilidad absoluta. Y eso se conseguía con tres cositas, como les habíamos mencionado. Con una placa de compresión o con un tornillo interfragmentario o con un sistema de bandas de tensión. ¿Qué se busca en eso? Con esos, que haya una compresión interfragmentaria para que quede una estabilidad absoluta y que no se forme callo a ese nivel. Entonces, como vamos a ver acá, tiene que haber una compresión dentro de los fragmentos. Tiene que haber una compresión dentro de los fragmentos a nivel de la articulación, pues, ¿no? Y eso se puede lograr colocando un tornillo. Uno o dos tornillos ahí. Unos tornillos específicos que son los tornillos interfragmentarios, que, bueno, esto ya más de especialidad, pero que esos tornillos hagan una compresión interfragmentaria a ese nivel. Entonces, esta parte articular con un par de tornillitos podría quedar. Y acá lo han hecho con unos pines, ¿no? Tratando de revolver la cavidad, la anatomía normal de la parte articular. Sin embargo, esta parte, que es la parte diaficiaria no articular, se puede optar por una fijación, una estabilidad relativa, pues no buscamos que quede perfecto, ¿no? Y eso lo podemos conseguir con una fijación externa o con un clavo endomedular. En este caso se ha hecho con una fijación externa, ¿no? La fijación externa es una en la cual uno de los fragmentos va sujetado con unos pines que van por fuera de la piel y se sujetan por fuera de la piel con una barra. Entonces, espero que más o menos se maneje esta idea, ¿no? Que cuando es una fractura de trazo articular desplazada, se tiene que buscar una estabilidad absoluta. La articulación tiene que quedar perfecta. Cuando es uno que no es articular, es decir, puede ser diaficiaria, puede optarse por una estabilidad relativa y usarse otros métodos, pues no es necesario que quede ahí. Solamente hay que guardar en los huesos de carga que tenga una rotación, que se guarde la rotación y se guarde también la longitud. Se puede tolerar angulamiento, desplazamiento y otras cosas. Pero básicamente que se mantenga una alineación, un alineamiento. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una fijación externa, ¿no? Quizás optaron por esta fijación externa en este caso porque había marcado compromiso de partes blandas. Vamos a ver que una de las indicaciones principales para usar fijación externa es que haya compromiso de partes blandas. Puede ser que sea una fractura expuesta, puede ser que sea una fractura en la cual haya pérdida de tejido óseo, puede ser una fractura una Sherman 3 o 2 en los que los tejidos blandos estén muy comprometidos y no se puede entrar a operar así, porque hay muchas complicaciones. En ese caso se usa fijación externa, ¿ya? O en los casos en los que hay una infección asociada, una fractura patológica por osteomelitis, hay que fijarla de alguna forma, pero no se puede poner una estabilidad, no se puede poner una placa y tornillos porque eso es contraproducente. Pues esto se puede diseminar más, se puede contaminar la placa y traer mal, o sea, eso es malo para el paciente. En este caso, usamos fijación externa. Entonces, acuérdense de eso, compromiso de partes blandas, fracturas expuestas, infecciones,
usar fijación externa. Principios generales del tratamiento, bueno, ya lo que se había mencionado, ¿no? Sobre la inmovilización y la reducción. Aquí podemos ver bone reduction y bone immobilization, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver unos tipos de inmovilización interna que se usa, en este caso se ha usado un clavo endomedular en esta imagen, la imagen de que está más hacia la izquierda. Y en este caso se ha usado un sistema, son placas y tornillos, pero en este caso, como no se trata de unir, es una fractura multifragmentaria de tibia, ¿no? Casi diapiciaria. En este caso, al no tocarse los fragmentos, esto que está con minuto, se lo puentea, ¿no? Así se dice, se hace un puente, no se toca el foco, solamente se pone la placa, se pone tornillos arriba, tornillos abajo, puenteando el foco de fractura y aplican lo que es el principio de placa puente o un principio de fijación interna. Entonces vamos a ver que cuando hay un clavo endomedular, cuando hay un sistema o cuando se usa esta placa puente, una fijación externa, sí hay cierto grado de movimiento entre los fragmentos y eso va a ocasionar que se forme callo de consolidación y se va a consolidar en una consolidación secundaria, ¿no? Pues con una estabilidad relativa. Cuando usamos aparatos de yeso, la inmovilización, el concepto fundamental que tienen que recordar es que tiene que inmovilizarse una articulación distal y una articulación proximal al foco de fractura. En el caso de una fractura de radio y cúbito, tenemos un aparato de yeso que debe ir desde por encima del codo, es decir, del brazo, hasta los metacarpianos, ¿no? En este caso es un yeso brachiopalmar. En el caso de que sea una fractura de la diáfisis de la tibia, tiene que movilizarse por encima de la rodilla y por debajo del tobillo. En este caso, un yeso muslo-pedi, ¿no? Ese concepto es importante. Vamos a borrar esto. Que ya quedó acá. Entonces tenemos nuevamente eso, ¿no? Cuando se hace una fijación interna o cuando se hace una fijación externa, cuando es mixto, ¿no? Cuando se habla de mixto, en el caso de los fijadores externos, propiamente dicho, porque hay unos pines que van desde el hueso, o sea, se atraviesa la piel, van esos pines hacia el mismo hueso, como una especie de clavitos, salen, atraviesan la piel, es decir, son percutáneos y se unen con unas barras por fuera del hueso. Entonces, tiene una fijación, una parte de la fijación que es interna porque va directo al hueso y una que es externa porque va por fuera, ¿no? Unos que son completamente internos, que son la placa y tornillos, el clavo endomedular, los clavos, aquí tenemos en esta tercera imagen, tenemos a los clavos flexibles o clavos elásticos de titanio que se usan en pediatría para no dañar el cartílago articular. Y tenemos los métodos de fijación externa, puramente externa, ¿no? En los cuales no se hace ningún tipo de corte ni nada, como los aparatos de yeso, las ortesis, los inmovilizadores y todos esos sistemas de fijación, de sujeción externa. Entonces tenemos básicamente todos es lo mismo, ¿no? La reducción y luego la inmovilización. Esta inmovilización, como ya les habíamos mencionado, puede ser solamente cruenta. Esta inmovilización puede ser o interna o puede ser una inmovilización externa o mixta en el caso de la fijación externa, ¿no? Ahora, en cuanto a la reducción, que es el procedimiento para restituir la anatomía normal, puede ser incruenta o puede ser cruenta. Entonces, ¿cómo es incruenta? Es cuando no se hace ningún
ninguna incisión quirúrgica, no se aborda el foco. En ese caso, por ejemplo, las fracturas de coles, que las vamos a revisar, se hace un procedimiento de reducción con maniobras de tracción y contratracción. Hay una persona que jala a nivel del codo y otra que jala a nivel de la mano para desimpactar la fractura que está a nivel del radio distal. En este caso es una reducción incruenta. Estamos buscando reducir incruentamente y luego se va a producir una inmovilización externa, ¿no? Hay algunos casos en los que, en algunos casos se utiliza esta reducción incruenta, también se jala, pero se fija, en vez de fijarlo con un yeso, lo podemos fijar con unos clavos percutáneos. En este caso sería una inmovilización, una reducción incruenta y una inmovilización interna. Entonces vamos a ver que según la reducción y la inmovilización se puede dar tratamiento a las fracturas de distintas formas dependiendo de cada caso. No es el objetivo confundirlo, solamente que recuerden que lo que es reducción significa restituir la anatomía, que puede ser incruenta cuando simplemente traccionamos, cuando no se hace ningún abordaje quirúrgico, o cruenta cuando se hace un abordaje quirúrgico al foco de fractura. Que la inmovilización puede ser externa, como son los yesos, como son los aparatos ortopédicos, o puede ser una fijación interna, como son el clavo endomedular, todos los medios de fijación interna cuando operamos, o puede ser mixta, como en el caso de las fijaciones externas. Solamente recuerden eso. Bueno, el tratamiento funcional, luego de haber inmovilizado, tiene que recuperar la marcha y esto se hace mediante fisioterapia, que idealmente tiene que hacerse el doble de tiempo de lo que está inmovilizado. Tenemos una pregunta. En rayos X, en la RX de un hombre de 46 años muestra una fractura lineal de la sexta costilla derecha después de la caída cuando esquiaba. En ese accidente se golpeó en el tórax con uno de los bastones impulsores. Tiene dolor en la región del golpe que se exacerba en los movimientos respiratorios. El tratamiento más adecuado es, esta es una fractura costal. Antes sí también manejábamos nosotros los ortopedistas esto, ¿no? Pero tienen dentro de las líneas generales, básicamente el tratamiento es el mismo, ¿no? En el caso de las fracturas costales, como vamos a ver, se busca solamente que consolide la fractura. Generalmente siempre las costillas fracturadas por los mismos músculos intercostales, hay cierta comunicación entre ambos fragmentos. Entonces ahí está inmovilizado. Actualmente las fracturas de costillas solamente se tienen que dar analgésicos. Eso es lo importante porque ocasionan dolor por 3 semanas a más. Se indica una estabilización cuando hay un tórax inestable, cuando hay más de un trazo en una misma costilla o en varias costillas de un mismo arco costal, hay 2 trazos y eso va a generar lo que es una inestabilidad. Solo en ese caso se puede actuar inmovilizando, ¿no? Porque ya comienza a haber afección de la función respiratoria. Pero en este caso, solamente el tratamiento es analgésicos orales, en este caso. Porque la consolidación se va a presentar siempre. Analizamos las otras. Hospitalización no viene al caso porque no hay compromiso de la función respiratoria. Colocación de cinta adhesiva actualmente ya no se hace. Antes usaban el tensoplast. En eso, psicológicamente le reducía un poco el dolor al paciente, ¿no? Pero básicamente eso no inmoviliza, ¿no? A nivel de lo que son las costillas. Fisioterapia no viene al caso, ¿no? Porque las costillas no son huesos de carga. Y este bloqueo del nervio intercostal podría ayudar, pero en medidas generales los analgésicos orales es lo que está indicado, ¿no? Tiene que ser buenos, una buena analgésica porque lo que ocasiona la fractura de costillas es bien intenso. Vamos a ver que hay unas complicaciones de las fracturas. Esas complicaciones pueden ser por el tratamiento o por producto del traumatismo mismo. Entonces, vamos a ver. Productos del tratamiento. Pueden generar infección, retardo de la consolidación o pseudoartrosis, consolidación viciosa, rigidez articular, atrofia de Zurich y artrosis secundaria. Entonces, tenemos aquí a los osteomielitis, que se define como la infección del hueso, ¿no?
En este caso es una osteomielitis exógena lo que va a producir. ¿A qué se debe que es exógeno? Es decir, que los gérmenes van a llegar al hueso por medio de o sea, directamente, por producto de la fractura, puede haber una disrupción en la piel, es decir, una fractura expuesta, y que a su vez por eso entren por ese lado los gérmenes, ¿no? También puede ser que sea una fractura cerrada, pero sin embargo aceptado por un tratamiento quirúrgico en el cual se incide sobre el foco, que es una reducción cruenta, y por algún un motivo o una mala asepsia o antisepsia, se puede llegar a infectar. En ese caso es una osteomielitis exógena. A diferencia de la osteomielitis endógena, en la cual hay una migración de las bacterias por medio del torrente sanguíneo, y eso es más frecuente en pediatría. ¿Qué riesgo que afrontan a mediano plazo los pacientes con fracturas expuestas no asistidas de forma inmediata? Hemorragia, o sea, nos habla de mediano plazo, ¿no? Hemorragia es algo inmediato, la osteomielitis es mediato. Necrosis de los tejidos, rigidez articular o artrosis. El riesgo principal es la osteomielitis. Pseudoartrosis. ¿A qué le denominamos pseudoartrosis? Es una complicación de las fracturas en la cual se forma, hay una ausencia de consolidación. Al haber una ausencia de consolidación se va a formar entre comillas, una articulación. O sea, pseudoartrosis es formación de una articulación anómala, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Hay varias causas de pseudoartrosis. Fundamentalmente es por falla de la estabilidad, por falla mecánica, o por una falla del componente biológico, es decir, por una falla en la vascularidad de los fragmentos comprometidos. Tiene que ver con cómo está el paciente con su sistema inmunológico, cómo están sus proteínas, cómo está su nutrición. Si es que están bien, si es que hay un buen sustrato, entonces generalmente no se forma esta pseudoartrosis. Sin embargo, cuando presentan esas características de déficit de proteínas, déficit de sustrato, más que todo, se puede producir esta pseudoartrosis. Clínicamente se caracteriza por una movilidad anormal en el foco de la fractura. Puede haber dolor o generalmente no presentan dolor. En la radiografía no existen evidencias de formación de callo óseo, por lo menos en 3 controles. Entonces, para hablar de pseudoartrosis, vemos que cuando en 3 controles no hay evidencia de formación de callo de consolidación, podríamos estar hablando ya de pseudoartrosis. Hay un tiempo límite, un tiempo que antes se consideraba, ¿no?, que era una media de 6 meses. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Cuando en varios controles, en 3 controles, vemos que no ha avanzado nada, que no se evidencia nada de formación de callo óseo, de callo de consolidación. Entonces, esta pseudoartrosis puede ser de varios tipos. Puede ser hipertróficas, atróficas o normotróficas. ¿Cuál es la diferencia? Valga la redundancia, su propio nombre lo dice. En el caso de las hipertróficas, hay un callo muy grande que se forma. Generalmente estas hipertróficas se deben a un fallo mecánico, ¿ya? Estas hipertróficas se deben a un fallo mecánico. Entonces, al haber fallo mecánico, ¿a qué hace alusión? Que no hay una buena estabilidad, ya sea absoluta o sea relativa, no es buena. Hay más del movimiento que se requiere para que se forme un callo. Entonces, el callo se comienza a formar y al no haber estabilidad, cuando ya se está formando, se rompe. Cuando nuevamente se está formando, se vuelve a romper y se vuelve a romper y así sucesivamente, y por eso se forma esta característica, ¿no?, del callo hipertrófico o en patas de elefante, como podemos ver en la imagen. En el caso de las pseudoartrosis atróficas, se debe a un daño en lo que es lo biológico. Es decir, los fragmentos afectados no tienen un aporte sanguíneo adecuado, no hay sustrato, no hay proteínas, puede ser un paciente inmunosuprimido, y esto generalmente se caracteriza radiográficamente porque no se evidencia formación de callo de consolidación
y tiene el signo clínico de la punta del lápiz, ¿no? Los fragmentos están, las puntas de los fragmentos están como un lápiz, están atrofiadas. O también pueden ser normotróficas, que puede ser por daño tanto por falla mecánica y también puede ser por daño biológico. O porque no hay, vamos a ver que una de las características importantes para que se produzca consolidación es que haya contacto de las superficies de los fragmentos. Si no hay contacto de las superficies de los fragmentos, no va a haber consolidación, no se va a pegar. Continuamos entonces. ¿Cuál es el hueso fracturado que con mayor frecuencia presenta pseudoartrosis? Entonces, el que más frecuentemente hace pseudoartrosis, tenemos que es la tibia, ¿no? Si ustedes ven cuál es el que más frecuentemente se fractura en general, o sea, estamos hablando de pacientes adultos, el hueso más fracturado es la tibia. Y también tiene unas características que pueden hacer que más evolucione hacia una pseudoartrosis, como es la falta de cobertura de partes blandas, porque la tibia es casi subcutánea. En ese caso, sí es más frecuente que se produzca pseudoartrosis a ese nivel. Entonces, vamos a continuar con lo que son estas complicaciones a causa del tratamiento. Tenemos aquí lo que es la consolidación viciosa. ¿A qué se le llama consolidación viciosa? Cuando el hueso pega, pero en una posición anómala, fuera de lo normal. En este caso hay un angulamiento. Hay un angulamiento en varo entre los fragmentos. Y esto, lógicamente, va a traer una repercusión en lo que es la biomecánica de la bipenetración y de la marcha, y que va a ocasionarle muchos problemas al paciente, ¿no? Le va a generar una discapacidad permanente. Entonces, vamos a ver que hay una deformidad marcada en estas consolidaciones viciosas, ¿no? Y además de eso, fuera de eso, ¿qué va a ocasionar? Que se sobrecargue de peso la otra articulación, o simplemente que la articulación de la misma extremidad que está afectada comience a degenerarse más pronto, ya sea la rodilla, ya sea el tobillo, va a generar una artrosis precoz. Aquí podemos ver en las imágenes unos ejemplos de pseudoartrosis, de consolidación viciosa. Es decir, una consolidación en posición anómala. Tenemos la osteodistrofia de Sudeck o atrofia ósea de Sudeck. Vamos a ver que se caracteriza por una distrofia neurovascular refleja, está asociado por un excesivo tiempo de inmovilización. Vamos a ver que hay un hueso periarticular rarefacto. También se caracteriza por dolor, tumefacción, limitación funcional, piel lisa y brillante. Y vamos a ver que el tratamiento es prolongado y básicamente es a base de terapia física y antiinflamatorios. La mujer de 59 años sufre fractura de coles hace 4 meses. Ahora presenta dolor, edema, rigidez y amoratamiento de esa mano. Anteriormente presentó eritema y dolor en esa misma mano. ¿Qué entidad sugiere? Pues lógicamente es todo lo que hemos descrito, ¿no? La característica principal es que hace 4 meses ha sufrido esa fractura, ¿no? Es una complicación crónica. Entonces, ¿qué es? Una secuela de síndrome compartimental, no manifiesta ningún síntoma de síndrome compartimental. Como ya lo vamos a revisar, lo característico son parestesias que van por donde va la sensibilidad del nervio mediano, ¿no? El signo de Tinel, el signo de Fallen no presenta nada de eso. Artrosis postraumática por consolidación en mala posición, no hace mención de nada con respecto a eso. Cuadro neurálgico por presión del nervio mediano, distrofia simpática refleja, que es el sinónimo de una osteodistrofia de Sudeck. Necrosis avascular del fragmento fracturado no manifiesta nada de eso tampoco. Aparte que las necrosis avasculares se presentan generalmente en huesos con irrigación terminal, siendo más frecuentes a nivel de lo que es la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, a nivel del astrágalo y a nivel de lo que es el escafoides del carpo, es decir, en la manito. Artrosis secundaria, aquellas fracturas en las cuales hay un trazo articular
y no se reduce al 100% como les hemos indicado, pues vamos a ver que la articulación va a terminar dañándose a corto plazo y va a generar esta artrosis. Nada más para mencionarles. Según las consecuencias del traumatismo en sí, hay varios, ¿no? Embolia grasa, el síndrome compartimental, el síndrome de aplastamiento, lesiones tendinosas musculares y lesiones neurovasculares. El embolismo graso. Graben más o menos cómo es la clínica de esta embolia grasa, ¿no? Generalmente está presente en polifracturas de huesos largos. La grasa proveniente de la médula es la que migra y se va a localizar generalmente a nivel del sistema nervioso central a nivel de los pulmones. ¿Y qué característica va a ocasionar? ¿Qué síntomas? Agitación súbita, disnea, tos, expectoración sanguinolenta. En el cerebro, alteraciones del sistema sensorio y coma. A nivel de la piel puede ocasionar estas pequeñas lesiones, como podemos ver en la imagen. Rara vez se presentan todos los síntomas. Generalmente más frecuentes son los síntomas neumológicos. Paciente de 25 años cae por escaleras y presenta una fractura de fémur, es un hueso largo, sin pérdida de conciencia. En menos de 24 horas del accidente presenta disnea, agitación, disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, sintomatología respiratoria, más lo que es la fractura de fémur, podemos pensar en que hay un embolismo graso. Tenemos el síndrome comportamental, que es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia que tenemos que actuar inmediatamente. Cuando se presenta, cuando hay una presión dentro de los compartimentos musculares, es decir, dentro de la fascia del músculo, por encima de 40 milímetros de mercurio, vamos a ver que esto va a producir una alteración de la perfusión tisular, es decir, va a haber una hipoxia de los tejidos, lo que va a ocasionar una necrosis. Dentro de la clínica, lo principal es el dolor increscendo, es decir, el dolor que no corresponde a una lesión normal. Es decir, una fractura, como les dije, tiene una escala de dolor alrededor de 7 u 8. Vamos a ver que el síndrome compartimental es de 10. ¿Por qué es de 10? Porque es un dolor muy intenso, como es el dolor de la isquemia. Como por ejemplo cuando hay un infarto del miocardio, estos síndromes isquémicos miocárdicos causan un dolor muy fuerte, ¿no? Demasiado fuerte, que tienen que controlarlo con morfina en muchos casos. En este caso es un dolor isquémico también el síndrome compartimental. Lo principal es el dolor. Vamos a ver que también va a haber un aumento de volumen y de tensión de los compartimentos, parestesia, frialdad, y no necesariamente va a haber alteración del pulso. Por último, es el pulso o la disminución de la frecuencia, no de la frecuencia, sino disminución de la intensidad del pulso, es un signo tardío. Ya lo primero que se comienza a presentar son las parestesias y el dolor. Lo principal es el dolor. Entonces, para el síndrome comportamental ya se sabe, ¿no? El tratamiento es la fasciotomía, hacer una descompresión de la fascia. Tienes que abrir la piel y abrir la aponeurosis del músculo. Y la característica principal es que cuando haces eso, el músculo comienza a herniarse por fuera de esa fascia y se libera la presión. Eso idealmente se tiene que hacer dentro de las 8 horas para que no se produzca necrosis. Es importante ver que no descomprimir después de las 72 horas, puesto que puede traer varias consecuencias que no son muy buenas, sobre todo el síndrome de repercusión. Y bueno, dentro de las secuelas más graves tenemos la amputación. El síndrome de Volkmann, vamos a ver que hay una deformación severa, ¿no? Caracterizada por una flexión de la muñeca, una hiperextensión de las metacarpofalángicas y una flexión de las interfalángicas proximales, tal como se puede ver en la imagen. ¿Por qué se produce el síndrome de Volkmann? Es la consecuencia de generalmente de fracturas supracondíleas en las cuales se produce mucha presión sobre lo que es el codo. Eso hace que se apriete la arteria humeral y que haya una disminución de la irrigación distal a esa compresión. Niño de 9 años tratado 2 días antes con yeso cerrado por fractura supracondilia de húmero, aqueja intenso dolor en el codo, antebrazo y dedos. Los dedos presentan buen DNA capilar y coloración aceptable, pero están muy hinchados, con poca movilidad activa y su movilización pasiva causa dolor intenso. Entonces, esta es una de las características importantes del síndrome de esta lesión de Volkmann, ¿no? Que los dedos están hinchados con poca movilidad activa y que su movilización pasiva causa un dolor intenso, que la movilización pasiva causa dolor intenso.
Entonces, vamos a ver cuál es la actitud correcta. Administrar antiinflamatorios y remitir al paciente a una consulta externa, no. Mantener al niño en urgencia con el yeso elevado e instalándole a mover activamente los dedos, tampoco. Retirar el yeso, sí. Eso de cajón hay que hacer, retirar el yeso porque hay que liberar la presión que se está produciendo a ese nivel, ¿no? Y realizar una osteosíntesis de la fractura, puede ser, ¿no? Porque de alguna forma hay que estabilizar esa fractura que tiene el niño, ¿no? Abrir el yeso a lo largo y remitir a consulta externa, no, porque hay que tenerlo en observación, no puedes remitirlo a consulta externa. Retirar el yeso, vigilar al paciente y si no mejora rápidamente, fasciotomía. Podríamos optar por retirar el yeso y realizar una autosíntesis de la fractura. Bien, síndrome de aplastamiento, vamos a ver que es por liberación de sustancias tóxicas, como son la hemoglobina, la creatinina y el potasio, que ingresan al torrente sanguíneo por traumas severos de las partes blandas. Complicaciones de las fracturas, en raros casos se pueden producir secciones vasculares totales, lo cual se indica una sutura, es decir, una revascularización cuando podemos llegar antes de las 8 horas. Y sobre todo cuando es un vaso principal, ¿no? Como en este caso que es la arteria ilíaca externa. En el caso de que no sea un vaso principal, pues solamente se liga para evitar que el paciente sufra una hemorragia, ¿no? Lesiones neurológicas, vamos a ver que puede ser digerida, al igual que las lesiones tendinosas. No es indispensable hacerlo pronto, pero sí tiene que hacerse, ¿no? También dependiendo del tipo de lesión neurológica. Si ustedes recuerdan, en lesiones del nervio periférico hay 3, ¿no? Neuropraxia, la axonognesis. Entonces, dependiendo de cuál de esas lesiones se puede optar, ¿no? Pero generalmente cuando hay una axonognesis que es una ruptura total del nervio, pues tiene que hacerse lógicamente una neurorragia. Pero esto puede ser diferido. Lo importante es que cuando hay sección vascular sí sea al instante. Neuropraxia, neurognesis y axonognesis son esas tres lesiones de nervios periféricos, ¿no? Y bueno, es todo lo que se tiene que mencionar en cuanto a la clasificación y a las cosas generales con respecto a las fracturas. Entonces, vamos a pasar a definir rápidamente qué características tienen, cuál es el tratamiento de cada una de las fracturas de una determinada parte del cuerpo. Vamos a ver primero lo que son las fracturas de clavícula. Bueno, la clavícula, vamos a ver que tiene una forma de C itálica. Tiene varias inserciones musculares, tanto en su porción superior como en la inferior. Vamos a ver que tiene una relación neurovascular importante, que es con la arteria subclavia que pasa por debajo de ella, ¿no? Y también tiene una relación importante con la cúpula pleural. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es frecuente en niños, es un trauma obstétrico, en neonatos se presenta con bastante frecuencia. El tratamiento a nivel de los neonatos simplemente se indica que una inmovilización relativa, que puede ser sujetando el bracito al tórax con unos ganchitos o con un vendaje velpo por unas 2 semanas. No es necesario que se haga ningún tipo de reducción a este nivel, pues cuando se presentan estas fracturas, mientras más inmaduro es el esqueleto, la capacidad de regeneración del hueso es más alta. Inclusive hay angulaciones hasta de 90 grados que tienden a corregir perfectamente. Hablando de las fracturas de clavícula en neonatos. ¿Ya? Vamos a ver que estas fracturas de clavícula pueden tener, se puede deber por un mecanismo indirecto, por una caída sobre el hombro o por un trauma directo. Entonces, es frecuente en las actividades deportivas y importante que recuerden la clasificación de Allman, dentro de lo cual, a ver, la clasificación de Allman, ¿no? Que dice por frecuencia, ¿no? Una fractura del tercio medio, que es la tipo 1, la del tercio distal, que es la del tipo 2, y la del tercio medial, que es la del tipo 3. En frecuencia van así como su clasificación, ¿no? Tipo 1 va un 75%, del tipo 2 va un 20%, y un 5% es
las que son mediales en la clasificación de ALMA. Entonces, ¿cuál es la característica de esas fracturas de clavícula? Es que por las inserciones musculares que tiene, generalmente siempre es una fractura que está desplazada. Entonces, las inserciones musculares son las que desplazan esto y también el peso del hombro, ¿no? El peso del brazo hace que caiga y que el fragmento medial se quede hacia arriba, ¿no? Por la tracción de los músculos del cuello, ¿no? El esternocleidomastoideo, el esternocleidoideo. ¿Ya? La clínica clásica, la deformidad ahí, una deformidad en la región clavicular, ¿no? Con bastante dolor en la zona. La radiografía, la que nos da el diagnóstico. Y podemos ver el tratamiento en las fracturas de clavícula. Cuando son fracturas de clavícula no desplazadas, el tratamiento es siempre ortopédico, ¿ya? Cuando hay desplazamiento, cuando es quirúrgico, es cuando hay un desplazamiento mayor de 2 centímetros, cuando es bilateral, cuando es un paciente politraumatizado, cuando es una fractura expuesta. O sea, hay ciertas características que las vamos a revisar en la siguiente diapositiva que hacen que pueda ser quirúrgico. Ahora, dentro del tratamiento conservador, en la actualidad se dice que tanto el vendaje en 8 como la inmovilización con un cabestrillo tienen los mismos resultados, exactamente los mismos resultados. Antes, el tratamiento indicado siempre a ojos cerrados era un vendaje en 8, pero actualmente, según los últimos trabajos de investigación, se ha visto que el resultado es similar a cuando se usa simplemente un cabestrillo. Entonces, puede ser ambos, ¿ya? Cuando hay un tercer fragmento, cuando hay desplazamiento mayor de 2 centímetros y otros, se utiliza lo que es la fijación interna. Entonces aquí vemos las características para definir como un tratamiento quirúrgico. Fracturas expuestas, varios fragmentos, cuando la reducción es aceptable, compromiso de vasos sanguíneos, compresión de los tropos nerviosos, entre otros. ¿Y qué es lo que hacemos? Con esto es una fijación con placa y tornillos, ¿no? Se reduce y se fija internamente con placa y tornillos. Indicaciones absolutas, quirúrgicas absolutas, el acortamiento mayor de 2 centímetros, como ya lo hemos mencionado. Y ya lo hemos mencionado también en la diapositiva anterior. Bien, conforme a lo que es fracturas de húmero proximal, vamos a ver que constituyen del 4 al 5% de todas las fracturas. Es muy frecuente en lo que son personas adultas mayores, se asocia bastante a osteoporosis, ¿no? Entonces, la clínica vamos a tener lo clásico de las fracturas, dolor, deformidad, limitación funcional, crepitación, hematoma. Hay que hacer hincapié en este hematoma, que tiene este nombrecito, que es el hematoma de Heineken, en el cual hay un cambio de coloración en el lado interno del brazo que se extiende hacia la región lateral del tórax comprometido. Tenemos que descartar que no está asociada a una luxación y hay que ver bien la evaluación neurológica porque en algunos casos puede comprometerse el nervio circunflejo o axilar. Dentro de la anatomía vamos a encontrar estas partes principales que es por donde se rompe generalmente esta fractura del húmero proximal. Tenemos la cabeza del húmero, el troquíter, tuberosidad mayor, o tuberosidad externa, perdón, y el troquín o tuberosidad interna. Y tenemos a la diáfisis. Entonces, por las inserciones musculares generalmente del manguito rotador, cuando se fractura con este trazo siempre se desplazan y la clasificación se va a dar por esta clasificación de NIR que podemos ver, que es según el número de fragmentos desplazados que se presentan, desde el NIR 1 hasta el NIR 4. ¿Para qué es importante esta clasificación del NIR? Porque en base a esta clasificación se da el tratamiento quirúrgico. Cuando es un NIR 1, 2, es decir, hay desplazamiento, el tratamiento es quirúrgico y tiende a usarse una reducción con placa y tornillos. Se utiliza una placa que es la placa Filos, como se le conoce, una placa bloqueada una placa bloqueada de húmero proximal. Cuando es una NIR 3 a 4, definitivamente ya por el riesgo de necrosis avascular que tiene, es que se opta por el tratamiento con una prótesis. Aquí vemos la clasificación de NIR, ¿no? Cuando hay desplazamiento más de 1 centímetro, una angulación mayor de 45 grados de un fragmento.
Cuando ya es de 2 fragmentos es NIR 2, cuando es de 3 fragmentos es NIR 3. Entonces, fracturas con desplazamiento mínimo. Cuando hay un desplazamiento mínimo o no hay desplazamiento, solamente hay un trazo de fractura, puede considerarse el tratamiento conservador. Ya se inmoviliza con un cabestrillo más un sujetador de hombro por 3 semanas y luego de estas 3 semanas se comienza a hacer fisioterapia. Ya no se utiliza el vendaje Velpo, el vendaje enyesado Velpo, porque comprime, porque altera la función respiratoria de los abuelitos y eso no es muy bueno, ¿no? Suficiente con un cabestrillo más sujetador de hombro por 3 semanas, como podemos ver aquí en la imagen inferior derecha. En algunos casos, está indicado el tratamiento quirúrgico. Ya se les mencionó, ¿no? Según el desplazamiento. Entonces aquí tenemos fracturas con desplazamiento mínimo, rehabilitación activa de 2 a 6 semanas y hay un resultado funcional excelente. Entonces, cuando hay un desplazamiento mayor, cuando hay mayor desplazamiento, se utiliza ya lo que es la intervención quirúrgica, dentro de lo cual se pueden usar varias técnicas. Como podemos ver aquí, en los que solamente hay una fractura desplazada de la tuberosidad externa, en este caso el troquíter, es importante fijarlo, ¿no? Porque eso va a producir la inestabilidad del hombro por su inserción del músculo supraespinoso a ese nivel. Entonces se puede utilizar lo que es un sistema de bandas de tensión, como se puede ver en la imagen superior izquierda, o se puede utilizar una fijación con tornillos de rosca parcial, que son estos tornillos interfragmentarios, para que quede reducido al 100%. ¿Ya? O también se pueden utilizar cuando ya son más fragmentitos estas placas bloqueadas, que son las placas filos. Cuando ya son fracturas en 4 partes. Dice la literatura actualmente de 3 a 4 se puede considerar ya para una prótesis. Entonces se hace una sustitución protésica. Ofrece mejores resultados funcionales y también evitamos de esta forma que eh, pueda llegar hacia la necrosis aséptica, ¿no? Porque ya retiramos lógicamente la cabecita y ya se hace la prótesis de primera instancia. Entonces vamos a ver con los ya 4 fragmentos, ¿no? NIR recomienda una hemiartroplastía. Solamente explicarles a qué hace referencia este hemiartroplastía. Artroplastia es el reemplazo de la articulación, ¿no? Hace alusión a que solamente es una prótesis parcial. Cuando tenemos el hemi, es una prótesis parcial. ¿A qué le llamamos una prótesis total? Cuando ambos componentes de una articulación están siendo restituidos. En este caso, la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. En eso sería una prótesis total. En el caso de las fracturas de húmero proximal, pues solamente se restituye lo que es la cabeza humeral, no se hace nada con la glena. En este caso es una prótesis parcial o una hemiartroplastía. A eso hace alusión. Entonces, ¿cómo no trataría una fractura proximal de húmero en una paciente de 85 años? Con vendaje de Velpo de 10 a 15 días y posterior rehabilitación si no está desplazada. Perfecto. Eso es lo que va con todos los conceptos que hemos mencionado. Con reducción y osteosíntesis, si es 4 fragmentos, una fractura de 4 fragmentos y está desplazada. Entonces, al ser una NIR 4, ¿qué se recomienda? Hemiartroplastia, es decir, prótesis. Entonces, definitivamente no. Con artroplastía, si es una fractura luxación, es decir, es una fractura y aparte está asociada a una luxación, también está indicada una prótesis. Pero habría que ver la fractura si está muy desplazada o no está desplazada. Y habría que ver también, qué tipo de fractura es, pues no nos menciona nada con respecto a los fragmentos. Entonces, con analgésicos y rehabilitación, si la paciente lleva una vida muy poco activa, generalmente siempre se inmoviliza, ya, porque si no se puede desplazar y las consecuencias son malas en el futuro. Con una reducción y osteosíntesis es una fractura en 2 fragmentos desplazada. Entonces, vamos a ver que si no, la más correcta es con un vendaje de Velpo de 10 a 15 días con posterior rehabilitación si es que no hay desplazamiento. Fracturas de las diáfisis del húmero. Cuando son fracturas diaficiarias, ya hemos mencionado que
tiene que buscarse ciertas características, como lo que es la longitud y la rotación, que no esté acortado ni esté rotado, pero puede tolerar cierto grado de angulamiento, cierto grado de desplazamiento. En fin, solamente se busca que esté alineado. El concepto importante para recordar aquí es este concepto de volt estándar, ¿no? ¿A qué se le llama un volt estándar? Eso lo han debido revisar en bioestadística, ¿no? En esa parte de sus estudios. Es aquel tratamiento que ha demostrado los mejores resultados a la larga en varios estudios. El que tiene el mejor nivel de evidencia con mejores resultados, entonces ese hablamos que es un volt estándar. Entonces, en el caso de fracturas diaficiarias, se habla de que el volt estándar es el clavo endomedular. Entonces, ¿cuándo podemos decir que entonces eso aplica para el húmero, aplica para el radio cúbito, aplica para la tibia y aplica para el fémur? Si lo tomamos así como estamos diciéndolo ahora, pues sí, ¿no? Pero hay ciertas cosas que tienen que ver, ciertas características de cada uno de esos huesitos en los cuales no puede aplicar para todos. Esto aplica para donde este volt estándar clavo endomedular con fracturas transversales y aficiarias puras, aplica para la tibia y aplica para el fémur. ¿Ya? Antes también aplicaba para el húmero. De hecho, en algunos lugares todavía siguen utilizando este clavo endomedular para el húmero, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, se ha dejado de utilizarlo porque se asocia bastante a lo que es pseudoartrosis. Entonces, como se asocia bastante a lo que es pseudoartrosis, se está empezando a reutilizar nuevamente la placa de compresión con tornillos para lo que es el húmero. ¿Ya? Sin embargo, en algunos lugares siguen utilizando también este clavo endomedular, que tiene sus características, por lo cual es el gold standard, porque es lo mejor, ¿no? ¿Por qué es lo mejor? Porque vemos que no se manipula el foco de fractura y va a formar un callo sin manipular el foco de fractura. Vamos a ver que más rápidamente va a terminar pegando esta fracturita. ¿Por qué no se usa mucho ya en lo que es fracturas de húmero? Porque se asocia bastante a pseudoartrosis. Epidemiología es el 3% de las fracturas, generalmente están asociadas más en el tercio medio, son más frecuentes en jóvenes menores de 30 años y en adultos mayores de 50 años, tienen una distribución bimodal. Entonces, las características normales de todas las fracturas: dolor, inflamación, deformidad, movilidad grosera, un acortamiento del brazo. En el examen clínico, lo más importante que tenemos que considerar es la función del nervio radial. En todos los exámenes les preguntan, ¿cuál es la estructura anatómica que se lesiona cuando hay una fractura de diáfisis del tercio medio del húmero? La respuesta es el nervio radial. Que esta lesión puede ser una neuropraxia, puede ser una neuropnesis, puede ser una axonopnesis, puede ser cualquiera de las tres. Lo más frecuente es que sea una neuropraxia, es decir, que el nervio solamente se haya apretado y eso esté ocasionando una alteración en el nervio. ¿Y cómo podemos comprobarlo clínicamente? Diciéndole al paciente que haga la extensión de la muñeca, ¿no? Que haga el movimiento de extensión de la muñeca o que haga la oposición del primer dedo, extensión del primer dedo, es decir, lo que haga un like. Si el paciente no puede hacerlo, pues asumimos que hay un compromiso del nervio radial. Entonces, cuando hay compromiso del nervio radial, definitivamente el tratamiento siempre es quirúrgico, porque hay que entrar a revisar ese nervio. No sabemos cómo está, si solo está apretado, si está contundido, si está seccionado. Entonces, en cuanto al tratamiento, como en todas las fracturas, depende del desplazamiento. Si es que hay un desplazamiento mínimo, se puede optar por el tratamiento conservador. En este caso, se puede usar un inmovilizador de brazo, como estamos viendo en la imagen. Se puede utilizar lo que es esta férula en U o férula en pinza de azúcar, ¿no? Un yeso que va por la parte interna y la parte externa del brazo y se une con un vendaje elástico. Se puede utilizar lo que es el yeso colgante para fracturas aquí tenemos la férula por captación en U o férula pinza de azúcar, ¿no?
un yeso que va desde la región interna del brazo hasta la región externa, pasando por debajo del codo, que está unido por un vendaje elástico, y aparte la sujeción del antebrazo hacia el tórax, hacia el cuello, ¿no? Con un cabestrillo. El yeso colgante, ¿cuándo utilizarlo? En fracturas oblicuas, esferoideas o fracturas desplazadas. Estos son tratamientos conservadores, ¿ya? No son tratamientos quirúrgicos. ¿Qué va a traer como consecuencia? Ya lo habíamos mencionado, rigidez articular, que demore más tiempo el paciente en esa posición. Entonces, ¿por qué es que operamos? Para que se produzca lo que es la inmovilización precoz. Sin embargo, cuando hay un desplazamiento mínimo o no hay desplazamiento, podemos optar por el tratamiento conservador. Generalmente esto lo usamos más en pacientes que no son muy demandantes funcionalmente, pacientes adultos mayores que ya hacen pocas actividades. Aquí tenemos el yeso colgante, un yeso con un peso excesivo y con esta sujeción que va desde la muñeca hacia lo que es el cuello. Y esto se utiliza en lo que son fracturas oblicuas, fracturas esferoideas y fracturas desplazadas en la parte media de la diáfisis, que con este yeso colgante va a hacer que con el mismo peso del yesito se alinee esa fractura. Se indican este tipo de fracturas. Y el tratamiento quirúrgico, indicaciones, igual, fracturas abiertas, cuando hay lesión vascular, lesión neurológica, cuando es una fractura segmentaria, una fractura patológica, cuando es bilateral, un paciente politraumatizado. Seguimos con indicaciones, déficit neurológico, imposibilidad para mantener la alineación aceptable, es decir, que es una fractura inestable. Extensión, cuando llega la fractura a ser intraarticular, en este caso tiene que quedar al 100%, como ya les mencionamos. Si el tratamiento de las lesiones asociadas hace necesario reposo en cama, en pacientes politraumatizados, trastornos neurológicos severos. Entonces, la estabilización puede ser con placa y tornillos, actualmente es lo que más se usa, clavos intramedulares, lo que antes usaban más, siendo el alcohol estándar, pero se asocia pseudoartrosis y por eso se ha dejado de usar poco. Y una fijación externa. Esto tiene indicación cuando hay daño de partes blandas, cuando son fracturas expuestas u otros, ya mencionados. Entonces, fijación con placa y tornillos, húmeros con canales medulares pequeños, ¿no? Húmeros con deformidades persistentes, fracturas con extensión intraarticular. ¿Por qué con canales medulares pequeños? Eso pensando en hacerle un clavo endomedular en primera instancia. Generalmente los clavos endomedulares que envían pues son de países europeos, de países de Estados Unidos, en los cuales la complexión de los pacientes es, pues, generalmente vienen más de 1,80 m, con respecto a nuestra población que es más pequeña. En ese caso, bastantes de estos clavos endomedulares no entran por el canal medular de las personas pequeñas, entonces no podrían usarse, ¿no? Fijación intramedular. Entonces vamos a ver que cuál es la principal ventaja del clavo endomedular, es que no se expone el foco de fractura. Entramos ya sea proximal o ya sea distal. Entonces, ¿cómo es esto? Y esto, bueno, solamente como mencionarlo rápidamente. Cuando es un clavo anterógrado o cuando es un clavo retrógrado. Entonces, tenemos que es un clavo anterógrado cuando entramos proximal al foco, en este caso por aquí, ¿no? Proximal, a nivel proximal, por la cabeza, ¿no? A este nivel. Y por aquí entramos con el clavo endomedular, bajamos hasta el nivel de la paleta y finalmente se fija con tornillos antirrotatorios. Lo que es el clavo retrógrado es cuando entramos por la parte de abajo, por la parte distal, ¿no? Casi por la paleta. Entramos por aquí, vamos hacia arriba y fijamos igualmente. Ambos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entonces, la principal ventaja del clavo retrógrado es que respeta la inserción del manguito rotador a este nivel, ¿no? Pero, ¿cuál es la principal desventaja? Es que, como hacemos la perforación ósea por acá, puede asociarse a fracturas de la paleta humeral. En el clavo anterógrado, la desventaja es que muchas veces se lesiona el manguito rotador al ingreso, pero la principal ventaja es que no se asocia mucho a fracturas de paleta humeral.
Sin embargo, esta fractura es más o menos frecuente y es por eso que también se ha dejado de usar un poco este clavo endomedular. ¿Cuál es el nervio comprometido con mayor frecuencia en la fractura del tercio medio del húmero? Ya lo hemos mencionado, radial. Para un hombre de 23 años sufre un traumatismo en el brazo izquierdo al practicar deporte. Refiere dolor circunscrito en la parte media de la extremidad, presenta edema, hipersensibilidad, movimiento normal y mano péndula. El diagnóstico es, pues, ¿no? Todas las características clínicas de una fractura de la diáfisis del húmero, la C. Fracturas supracondilias. En fracturas supracondilias, mencionar esta característica principal que pueden ver en la foto es que se asocia a lesiones neurovasculares a este nivel. En el caso de pediatría se asocia a la lesión de Volkmann, que ya la habíamos mencionado. Entonces, generalmente es por traumatismo indirecto por caer con la mano en extensión. En hiperextensión son las más frecuentes. Vamos a ver que en pediatría son las segundas más frecuentes. Las fracturas más frecuentes en pediatría, en los niños, son las fracturas de radio y cúbito, después seguidas de este tipo de fracturas, que son las supracondilias. Entonces, fracturas supracondilias en flexión, 20%, son el 20% son en flexión y en extensión son el 80%. Generalmente eso se produce cuando hay una caída sobre el codo. Y puede haber pues, una posible lesión del nervio cubital, cuando es por caída del codo, caída directa sobre el codo. ¿No? Las características clínicas, bueno, vamos a ver que hay un desplazamiento hacia posterior, ¿no? Que está marcado fundamentalmente por la contracción del tríceps braquial. Y hay un desplazamiento del fragmento distal hacia adelante por el brachiorradial. Vamos a ver que hay técnicas de reducción. En lo que es pediatría, bueno, encontramos lo que es la clasificación de Garland, no solamente como conocimiento general, es la clasificación de Garland, ¿no? Va desde la 1 hasta la 3, la 3 puede ser 3A y 3B. Entonces, eso depende del grado de desplazamiento. En general, cuando hay un Garland de 2 a más, es que se indica la intervención quirúrgica. Actualmente, ¿qué se hace? Bueno, las salas de operaciones que cuentan con un aparato de rayos X intrasala de operaciones, se puede hacer la reducción de forma incruenta, es decir, con maniobras de tracción y contratracción, y se puede fijar. Generalmente tiene que ser una fijación interna porque está muy asociado al daño de partes blandas, a esta parálisis de Volkmann que ya habíamos mencionado, esta lesión de Volkmann. Entonces también se asocia a síndrome compartimental. Entonces por ello es que se tiende a usar una fijación interna con clavos percutáneos. Entonces se puede hacer la reducción de forma incruenta, como se puede ver la imagen sin abrir, y se puede fijar con unos clavos percutáneos, es decir, que no vamos a hacer una incisión, pero vamos a pasar a través de la piel de estos clavitos y perforar para estabilizar esta fractura. Entonces vemos los resultados que hay, ¿no? En el niño, una simple valva de yeso, se retira las clavijas, o sea, aparte de fijarlo con estos clavos intramedulares, perdón, con estas agujas Kirchner, que tienen sus características, que entran por ambos epicóndilos, por el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, y que van paralelos, ¿no? Para que de esta forma se evite la rotación. Aparte de eso, se hace una fijación con una férula de yeso o con un yeso, dependiendo del estado de las partes blandas. Lo que yo recomiendo es siempre para vigilar las partes blandas, poner primero una férula, y si es que comprobamos con unos 2 o 3 días no hay alteración de las partes blandas, todo está yendo bien, cambiarlo a un yeso completo, ¿no? Ese yesito lo va a tener que tener por 4 a 6 semanas, luego se retira el yeso y también se retiran las clavijas. Vamos a ver que los resultados funcionales son muy buenos en general. Y en el caso de las fracturas supracondilias en adultos, sigue el mismo tratamiento que ya habíamos mencionado.
que básicamente cuando es una fractura articular, tiene que quedar al 100%. Se busca una reducción absoluta. Para ello, utilizamos, en este caso, lo que son tornillos interfragmentarios, los tornillos esponjosos, como podemos ver en esta imagen. Y para las secciones no articulares, se puede utilizar lo que son placa y tornillos o algún otro método de fijación. También se pueden utilizar tornillos, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Listo. La contractura isquémica de Volkmann se asocia con fractura intertraumatórica femoral no fractura supracondilar del húmero. En este caso lo hemos mencionado. Dislocación posterior de la rodilla, separación traumática del hombro y fractura del dorso tenedor de Coles, no. Se asocia a que la fractura supracondilar del húmero, como ya hemos visto por el compromiso vasculonervioso que tiene, con el fragmento hacia adelante. Niño de 8 años, fractura supracondilar de húmero desplazada, exploración neurovascular normal, se hace reducción cerrada y síntesis percutánea con agujas de Kirchner, inmovilización del miembro en flexión de 100 grados. 2 horas luego de la dificultad, presenta dificultad para extender los dedos y dolor a la extensión pasiva de los dedos. Lo característico, ya lo hemos dicho, es un dolor a la extensión pasiva de los dedos. Es decir, cuando nosotros le extendemos los deditos al niño, va a haber un dolor intenso. Entonces, es una lesión de Volkmann. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la férula y extender el dedo, medir la presión intracompartimental, realización de Doppler venoso, arteriografía o vasectomía del antebrazo. En este caso, primero se hace lo que es quitar lo que se esté movilizando el dedito y observación, ¿no? Eso es básicamente. Todavía no estamos pensando en un síndrome compartimental, para pensar en estas últimas 4 alternativas, ¿no? Lo indicado sería quitar la férula y extender los deditos. Fracturas de antebrazo. Bueno, ya se les había mencionado sobre el gold estándar de las fracturas diaficiarias. Ahora, yo les dije, hay ciertas características de los huesos que van a hacer que nosotros utilicemos un método u otro método. Hablamos de que el clavo endomedular estaba indicado para lo que es tibia, fémur y en algunos casos para el húmero, pero que ya bajó el uso que tienen por lo que se asocia a pseudoartrosis y por otras complicaciones. En el caso de antebrazo no se usan los clavos intramedulares, pues aquí se busca que quede perfecto, que quede al 100% la reducción, como si fuera una fractura articular. ¿Por qué? Vamos a ver que, como pueden ver en la imagen, estos huesos dependen uno del otro y sus ejes dependen uno del otro para que se pueda hacer el movimiento de la pronosupinación. Si no quedan los ejes como está tal cual antes de esa fractura, o sea, quede anatómicamente, entonces va a haber una alteración de la pronosupinación y se va a perder este movimiento que es fundamental para que se haga cualquier tipo de actividad. Entonces, por esta característica es que nosotros usamos una estabilidad absoluta en el caso de las fracturas de antebrazo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se usa en este caso? Para pacientes adultos, placas y tornillos, placas de compresión, ¿no? En el caso de pediatría se pueden utilizar, como en los niños tolera, pues siempre corrige, hay cierto grado de, o sea, hay mayor capacidad de remodelación ósea, se puede utilizar clavos elásticos de titanio, los clavos TENS. Entonces, la característica, nuevamente, los mecanismos de lesión por traumas deportivos, por traumatismos directos, puede ser por armas de fuego, por caídas, competiciones deportivas. En cuanto a la información de evaluación clínica, vamos a encontrar deformidad del antebrazo, dolor, tumefacción, pérdida funcional de la mano. Hay que ver bien cómo está la exploración neurovascular. Hay que evaluar los pulsos radial, cubital y la función de los nervios mediano, radial y cubital. Es imperativo la pronosupinación, ¿no? Que ambos huesitos, tanto el cúbito como el radio, queden de una longitud adecuada, por lo cual es necesario restituir la anatomía al 100%. Vamos a ver que cuando hay desplazamientos va a haber una pérdida de esta pronosupinación.
Entonces, tratamiento no quirúrgico cuando son fracturas no desplazadas, ¿no? Pero que no estén desplazadas es muy raro, sobre todo en niños. En el caso de las fracturas incompletas que ya habíamos mencionado, las fracturas en rodete, en fracturas en tallo verde, en esos casos es tratamiento conservador. Vamos a ver que el paciente debe ser vigilado cada semana, ocasionalmente, para ver que no haya un desplazamiento. Y básicamente ello, ¿ya? En cuanto al tratamiento quirúrgico, generalmente se utiliza en lo que es la fijación con placas y tornillos, una reducción abierta y fijación interna de ambos huesos. Fracturas irreductibles del niño, o sea, cuando en el niño también son fracturas que no se pueden reducir, se hace tratamiento quirúrgico. Lo principal es la reducción, tratar de llegar a la reducción y para restituir la anatomía normal. Aquí tenemos el caso, este caso hay han hecho lo que es una inmovilización con un clavo, con un par de clavos intramedulares, ¿no? Idealmente no debería, pero en este caso es importante que vean que es una fractura segmentaria. En este caso, de las fracturas segmentarias sí podría utilizarse clavos endomedulares. No es lo ideal, pero podría utilizarse como un recurso. ¿Cuál es la fractura más frecuente en niños mayores de 1 año de edad? Mayores de 1 año, clavícula, cúbito radio, fémur o tibia. Entonces hemos visto que si hablamos de neonatos, pues la clavícula, ¿no? Pero mayores de 1 año ya podemos hablar de las fracturas de antebrazo. En este caso, radio y cúbito. ¿Qué es fractura más el radio o el cúbito? Más se fractura el radio. Luego de ellas siguen las fracturas supracondiliares de húmero, en pediatría. Fractura de luxación de Montegia, este epónimo hace alusión a lo que es una fractura de la diáfisis del cúbito y a una luxación de la cabeza del radio, ¿ya? Lesión descrita por esos autores que pueden mencionarse aquí, Giovanni Battista Montegia, y esa es la característica, ¿no? Entonces hay una clasificación que va de A, B, C a la D, que es a nivel básicamente del cúbito, donde está localizado el trazo de fractura, si es que hay una angulación en antecurvatum o en recurvatum, o si hay un desplazamiento hacia adentro o hacia afuera. Solamente para que lo conozcan como conocimiento general. Lo importante que tienen que recordar es que hay una fractura a nivel de la diáfisis del cúbito y una luxación de la cabeza del radio. Importante que recuerden también que esta luxación de la cabeza del radio se reduce, es decir, regresa a su sitio con la simple reducción y estabilización de la fractura del cúbito. Hay pocos casos en los cuales la cabeza del radio no regresa a su sitio. En esos casos también hay que hacer un abordaje para reducir pues, el ligamento, el ligamento ahí en el codo. El ligamento va a evitar que la cabeza regrese. En ese caso se tiene que hacer una incisión en el ligamento y luego repararlo, ¿no? Son casos muy raros, porque generalmente cuando reducimos la fractura del cúbito también se reduce la luxación de la cabeza del radio. Y también es importante saber que esta luxación puede generar una presión de lo que es el nervio interóseo radial, del nervio interóseo rama del radial, que puede ocasionar también la clínica característica de cuando hay una lesión radial que veíamos en las fracturas de la diáfisis del húmero. Entonces, es importante que recuerden eso. Puede haber una presión del nervio interóseo rama radial. Fractura luxación de Galeazzi es lo que pasa exactamente al revés de las fracturas de la luxofractura de Montegia. Encontramos una fractura de la diáfisis del radio y encontramos una luxación radiocubital distal. Entonces, igual, cuando se reduce la fractura del radio, también se reduce en ese mismo hecho, también se reduce la luxación. En los casos raros en los que no se reduce, hay que operar también esta parte. Y se puede optar por un sistema de endobottoms o un tornillo que va desde el cúbito hasta el radio. Fractura de Essex-Lopestri. Bueno, esta fractura, como pueden ver en la imagen, no tiene sus características, que es la fractura del radio más una fractura de la cabeza del radio, una fractura de la diáfisis más una fractura de la cabeza del radio. Bien,
Entonces, paciente que recibe golpe en el dorso del antebrazo derecho presenta aumento de volumen, leve deformidad, dolor a la palpación, limitación para la pronosupinación. El diagnóstico más probable, ¿cuál es? Recibe golpe en el dorso del antebrazo derecho, presenta aumento de volumen, leve deformidad, hay solamente leve deformidad, dolor a la palpación y limitación para la pronosupinación. En este caso podemos hablar de una fractura de diafisiaria del cúbito, ¿no? Es una lesión directa que generalmente se produce cuando el paciente se cubre para que no reciba un golpe en la cabeza. Lo más frecuente es que se lesione el cúbito, la fractura de diáfisis del cúbito. Fracturas de muñeca. Bueno, hemos llegado a las 2 horas. Vamos a pasar a lo que es el break por 10 minutos y luego regresamos para continuar con lo que ya son las fracturas de muñeca y ya las fracturas del miembro inferior.